Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 14. Enemigo de mi enemigo. Prólogo. Shirou se despertó con un dolor de cabeza deslumbrante. Sus párpados se sentían pesados, negándose a moverse, y sus extremidades eran lentas como si estuviera vadeando el barro hasta el cuello. Lo mejor que podía hacer era mover los dedos para tener una idea de su condición, pero eso vino con una leve incomodidad y una aguda sensación de letargo. Esta fue su primera experiencia con el agotamiento de chakra, y solo pudo despertarse debido a su propia tolerancia al dolor. Para Shirou, nada se compara realmente con la agonía de convertir sus nervios directamente vinculados a su cerebro, como circuitos mágicos improvisados mientras practica magia. Dicho esto, habría sido más una misericordia si se hubiera permitido desmayarse de nuevo. A pesar de todos sus esfuerzos, ni siquiera podía abrir los ojos y mucho menos girar la cabeza para tener una idea de su entorno. Había sido capturado y estaba siendo tomado como rehén en algún lugar. La sensación de tela cálida y una cama debajo de él le restó algo de valor a la noción, pero no podía estar seguro de eso. Su nariz se torció mientras inhalaba, el aroma familiar de palo de rosa y arce perteneciente a robles asaltaba sus sentidos el tiempo suficiente para bajar la guardia. El olor era idéntico a la madera de su Oud Release, y el golpeteo de la lluvia contra él era bastante único. Si aún no estaba convencido de que estaba de alguna manera a salvo, en el momento en que logró abrir los ojos lo suficiente como para entrecerrar los ojos ante su entorno, vio a Konan escurriendo cuidadosamente un paño húmedo. Frente a ella, Yaiko y Nagato estaban recogiendo agua de lluvia en un tazón, usando una pieza tallada de madera contrachapada que habían extendido desde una ventana para atrapar la lluvia afuera. A pesar de todas las comodidades de las casas de madera ya hechas, no significaba que tuviera ningún tipo de tubería o agua dulce. Afortunadamente, la lluvia fue abundante en este sentido, aunque un poco tediosa de recolectar. Yaiko y Nagato parecían orgullosos de su trabajo, pero comenzaron a meditar en silencio cuando Naoaki resopló, formó un sello de mano y llenó el recipiente de agua con un jutsu de agua. Los chicos se miraron el uno al otro en silencio competitivo, pero a Konan no le importó. En este punto, Shirou perdió la batalla y sus ojos entrecerrados se cerraron, demasiado pesados para mantenerlos abiertos. Konan tomó el tazón de agua, se acercó al lado de Shirou, arrojó una porción del paño retorcido al agua y luego comenzó a limpiar la sangre que se había secado en la piel expuesta de Shirou. No se está despertando, murmuró Konan en tono monótono, su mirada se centró en Naoaki. Eso es agotamiento de chakras. La gente puede morir por eso, pero como está respirando, debería estar bien cuando su chakra se recupere. ¿Cómo sabrías eso? Naoaki hizo una mueca, un ceño fruncido que estropeó sus rasgos antes de sacudir la cabeza. Se siente como si alguien me lo hubiera contado una vez de improviso. Konan asintió sin discusión, probablemente porque quería convencerse de que lo que dijo Naoaki era cierto. Yaiko y Nagato escucharon a un lado, todavía sintiéndose expulsados de que se habían quedado atrás. Sin embargo, no era como si no entendieran de dónde había venido Konan para solo pedirle ayuda a Naoaki. Los dos tal como eran ahora solo habrían sido una carga, y esta era la razón por la que estaban haciendo lo que podían para ayudar ahora. Si necesita descanso, deberíamos darle algo de espacio, sugirió Yaiko, estimulándose interiormente a centrarse más en el entrenamiento. No le gustaba esta sensación de quedarse atrás o ser inútil. Nagato no estaba diciendo nada, pero Yaiko estaba seguro de que los dos tenían la misma idea en este momento, mientras miraban la dirección de Naoaki y asintieron el uno con la cabeza. Konan dudó, pero estuvo de acuerdo con las palabras de Yaiko. Limpiando lo que pudo de las heridas de Shirou, ella y todos los demás desalojaron la habitación. Dejado solo, Shirou todavía estaba tratando de envolver su mente en torno a lo que había sucedido. No sabía nada sobre lo que había sucedido después de desmayarse, y Konan y los demás tampoco lo habían discutido realmente frente a él. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera arriesgarse a adivinar cuanto más aceptaban Konan y los demás de Naoaki.
Los amigos insistió en proteger por su cuenta, y lo había rastreado y traído su lamentable de vuelta de las manos enemigas. Se habría reído de la ironía si no le doliera tanto. En cambio, se centró en las indicaciones que todavía podía ver con los ojos cerrados. Éxito de la misión. Las dos palabras eran deslumbrantes, y una señal de que había superado el peligro inmediato. La búsqueda debería haber completado y distribuido los premios tan pronto como la misión se hubiera completado, incluso en su estado inconsciente. Todo lo que quedaba ahora era pasar por las recompensas y decidir qué haría desde aquí. Anso fue una llamada de atención. Los dolores fantasmas picaron sobre su estómago, donde se sentía como si Conan y los demás hubieran tenido un día de campo, atándolo fuertemente con rollos y rollos de vendajes. Solo podía imaginar la mirada en sus rostros, cuando vieron por primera vez la lesión, y como pequeñas cuchillas de metal de alguna manera la estaban cosiendo cerradas. Con Naoaki alrededor, probablemente pensaron que era una especie de jutsu que se disiparía cuando todo su chakra se agotara, dejando una herida abierta. Esto sin duda explicaría los vendajes excesivos. Respirando, la necesidad de dormir era abrumadora, pero no tuvo más remedio que forzarlo a regresar. No fue aconsejable desmayarse de nuevo ahora cuando Anso u otro shinobi de mayor rango aún pudiera entrar en la barrera. Con Shirou fuera de servicio, no le faltaba la certeza de que nadie podía garantizar la seguridad de su amigo. Lo más preocupante era si Anso regresaba él mismo. Shirou se estremeció, canalizando su enfoque en cualquier cosa inmediatamente útil de las recompensas que había obtenido. Barrera Uzumaki mejorada, 1, pantalla de características ocultas desbloqueadas. Característica oculta 1. Procesamiento, desbloqueado. Característica oculta 1. Modo de bloqueo, uso único, espacio-tiempo Fuinjutsu. Descripción. Crea una división en el espacio. Nadie entra o sale durante 3 años dentro de los límites del sello. Era esencialmente un enorme caparazón de tortuga. Eran demasiado débiles. Era demasiado débil. El tiempo era lo que más necesitaba en este momento, no solo para sí mismo, sino para todos los demás. Pensaría en otras cosas más tarde, garantizar la seguridad era la prioridad. Con un simple movimiento que enviaba zarcillos de dolor a través de su cerebro, logró hacer un gesto hacia el icono flotante. Encierro. Sí/no. Selección. Sí. Cerró los ojos y finalmente se permitió descansar. Francamente, Conan se mantuvo ocupada. Era todo lo que podía hacer para distraerse de preocuparse y encontrarse de pie tontamente frente a la puerta del Shirou. Quería entrar y revisarlo, pero al mismo tiempo, sabía que no debería molestar el descanso de una persona herida por el bien de su propia tranquilidad. ¿Cuándo se convirtieron las cosas en esto? Todavía podía recordar lo que había sido vagar sola después de perder a su familia. Todo había sido una lucha, y otros estaban más inclinados a verla pasar que a extender una mano para ayudar. En algún momento se fue acostumbrando, estando sola y dependiendo de sí misma y de todo eso. Luego conoció a Shirou. Era difícil decir cuántas veces sus simples acciones la obligaron a refrescar sus puntos de vista sobre el mundo en el lapso de tiempo que habían pasado juntos. La mayoría de las veces, ella se encontraba observándolo, reflexionando sobre si tenía motivos ocultos. No lo hizo. De nada. La revelación de que él la había estado cuidando por compasión nunca hizo clic hasta que se dio cuenta de que había estado repartiendo su propia parte de comida para evitar que sintiera hambre. Fue surrealista ya que fue humillante verlo destrozar lo poco que tenía que agregar a la suya. La culpa vino después. Su excusa de decir que ella era solo una niña significaba poco para Conan cuando lo miró y solo vio a otro niño jugando a ser adulto. La dinámica entre ellos había cambiado a partir de ese momento, y en el momento en que él comenzó a enseñarle. Tal como estaba ahora, ella quería hacer algo por él como él lo había hecho incondicionalmente por ella y los demás. Conan recordó cómo sus padres siempre le daban de comer sopa caliente cuando estaba enferma. Pensó en hacer lo mismo con Shirou. Después de haber visto a Shirou cocinar por encima de su hombro, se había convencido de que no se veía tan duro. Y así, para distraerse de su preocupación, decidió dirigirse al área de la cocina, donde se colgaban un hervidor de agua y ollas sobre un pozo de fuego sin encender. Encendiendo el carbón, Conan vertió agua en una olla y dejó que se calentara para hervir sobre el fuego.
Mientras tanto, tomó un cuchillo y sacó las frutas y verduras cultivadas que Chirou tenía en stock. Había pescado seco salado que agregó a la olla para resaltar el sabor. Luego volvió a las verduras y se concentró. El sonido de cortar y cortar resonó en la habitación antes de que Conan comenzara a fruncir el ceño. El color de la sopa que estaba haciendo no era exactamente el que esperaba. ¿Cómo se volvió negro? Miró fijamente la pendiente frente a ella, su expresión fría se retorcía en un gemido avergonzado. Después de haber visto a Chirou cocinar durante tanto tiempo, pensó que esto sería fácil. Cortas las verduras, agregas la carne y luego las pones todas juntas en una olla y listo, ¿verdad? A un lado, Conan dejó recipientes abiertos de especias y condimentos que había mezclado para darle sabor. Aún así, puede que no se vea bien, pero tal vez sabía bien. Conan metió un dedo en la sopa, y la textura era papilla en el centro, y algo de pescado a los lados de la escoria de la sopa. ¡Qué maravilloso! Rígidamente, se metió el dedo en la boca e inmediatamente comenzó a hacer arcadas por la ventana cercana, con los ojos llorosos. Limpiándose la boca, gimió. No. No. Ella no podía alimentarlo con esto. Su objetivo no era matarlo. Hola Conan, ¿qué haces? Conan arrojó apresuradamente su cocina fallida por la ventana, pegando una expresión indiferente en su rostro. Nada, respondió rotundamente. Por la mirada que Yaiko le estaba dando mientras miraba alrededor de la cocina, claramente estaba gritando su mierda, pero sabiamente no estuvo a la altura del desafío cuando Conan comenzó a deslumbrar. Naoaki se ofrece a enseñarnos mientras Chirou descansa. Me pidió que te llamara si querías unirte. Conan no dudó y asintió. Está bien. Empujando a Yaiko fuera de la cocina, borró todo rastro de sus esfuerzos y esperaba que el entrenamiento pudiera distraerla el tiempo suficiente hasta que Chirou se despertara. En los límites del sello Uzumaki, que rodea una parte de Rain Country, parte del Rain Ambu que actuaba como escolta de Anso se estaba volviendo impotente. Su líder era un hombre con una máscara que representaba la cara de un sello pintado. Los otros llevaban máscaras similares y llevaban válvulas respiratorias en la espalda. Era un requisito en caso de que Lorenzo optara por usar su aliento venenoso, pero el punto era discutible ahora que Anso ni siquiera estaba cerca. Cada uno llevaba un conjunto de gabardinas negras, pantalones shinobi y sandalias. El nombre en clave del líder era Seal, como se representa en su máscara, y según su comportamiento, la situación no era buena. Después de separarse de Lorenzo, el grupo de élite había estado vagando sin rumbo en la niebla. Al principio, habían asumido que podían salir de la forma en que habían llegado a una cita posterior con Anso, pero se encontraron con un problema. Habían pasado demasiado tiempo serpenteando en la niebla para localizarse mutuamente. Afortunadamente, la repentina aparición de un bosque ayudó a actuar como un faro que unió a todos. Sin embargo, cuando finalmente decidieron retirarse, llegaron a una conclusión frustrante. Estamos atrapados, murmuró Seal, frunciendo el ceño detrás de su máscara. Sin embargo, la densa niebla era bastante fácil de caminar, pero en algún momento en los bordes de la barrera, se hizo cada vez más difícil progresar. Era como si hubiera un muro invisible por el que no podían pasar. El jutsu y otros métodos similares demostraron aún más esta teoría, ya que simplemente desaparecieron como si fueran devorados por el espacio. Esto por sí solo detuvo todos los intentos físicos. Una cosa era que un jutsu desapareciera, pero otra era si intentaban atravesar y luego sus cabezas. Seal hizo un recuento de cabezas. Del número original de los colegas que entraron con Lorenzo, solo quedaron una docena más o menos. No sorprendió a Seal ya que muchos cuernos verdes habían sido reclutados en el equipo. Los que sobrevivieron ahora fueron los veteranos, que sabían mejor que quedarse quietos o distraerse bajo el fuego enemigo. Sacudiendo la cabeza, Seal se centró en lo que importaba en este momento. Tenían que encontrar una salida, y si no podían, él tendría que decidir qué harían a partir de ahí. Atún, informe, gritó Seal. Sin respuesta, solo un gorgoteo ahogado. Atún. Estamos aislados. La que habló fue una mujer con una máscara de pescado, con los hombros caídos y visiblemente suplicando. No podemos volver a nuestros nombres normales.
Al igual que Liden Leaf, las operaciones de especificaciones de Rain operaban con grupos y divisiones similares. Sin embargo, su esquema de nombres se inclinó hacia los animales acuáticos más conocidos en la Tierra del Agua en lugar del fuego. La mujer odiaba su designación. Ella hubiera preferido Urchin como nombre en clave, o tal vez Otter, pero eso fue tomado por otros miembros del equipo. Maldita sea. Estamos en terrenos enemigos. Tuna. Seal era un tradicionalista tan rígido como siempre. En el país de la lluvia. ¿Cómo es este terreno enemigo? La lluvia lloriqueaba. Este es el terreno de juego. He estado aquí antes de que apareciera la maldita niebla. Entonces deberías saber cómo moverte. Por favor, olvídate de que dije algo. Atún, enfatizó Seal con advertencia, pero para sus oídos, sonaba burlón. Por el bien de la mierda. Ella nunca debería haberse unido al Ambú de Rain. El atún retrocedió, las uñas se clavaron en sus palmas, pero su entrenamiento sacó lo mejor de ella. Aunque agitada, logró contener su temperamento y se centró en sus deberes. No encontré nada más que niebla en mi extremo, incluso mientras corría de regreso de donde todos veníamos. Todo lo que queda está más lejos hacia algún asentamiento lúgubre que quedó atrapado en la guerra desde el principio, relató Tuna. Siendo como el camino de regreso estaba completamente bloqueado, Tuna tenía razón en que la única opción era buscar pistas yendo más lejos. Seal no tenía otras ideas para usar en esta situación, aparte de mantener su vigilancia. No había otra opción. Ir en grupo sería demasiado peligroso si ese arquero todavía está cerca, dijo Urchin, que estaba cerca de Tuna. Lorenzo estaba sobre él. Probablemente esté muerto, argumentó alguien, harto. Si ese arquero todavía estuviera vivo, no habrían podido hablar así y eso era suficiente evidencia. Abundaban varios murmullos de asentimiento, pero Seal era diferente. Un shinobi complaciente es un shinobi muerto. Seal cortó más disputas en el grupo antes de dirigir su atención a otra parte. Atún. Sé que lo sé. Atún cortado. De todos, ella era la más joven con solo 20 años, pero no era como si no tuviera habilidades en las que sobresalía. Me asignaron Atún porque soy la más resbaladiza. Exploraré hacia adelante. Seal se sintió aliviado de que esta vez no hubiera argumentos. El atún todavía tenía la desfachatez de un cachorro ladrando a sus superiores. Fue bueno que al menos estuviera aprendiendo. Sin embargo, la verdadera razón del cumplimiento de Tuna era que nadie podía llamarla Tuna si estuviera sola. Sin perder un segundo para distanciarse de sus compatriotas, saltó y se centró en el camino que tenía por delante. Basándose en su memoria de la zona, comenzó a navegar a través de la niebla, prestando atención al suelo en lugar de mirar hacia adelante a través de un vapor espeso. Efectivamente, encontró un arroyo y comenzó a seguirlo en el camino hacia el pequeño pueblo que recordaba haber visitado hace varios años. Solo que no se parecía en nada al pequeño pueblo que recordaba. Al comienzo de la guerra, lo había visto reducido a un estado ruinoso con escombros y escombros que bordeaban las calles. Las personas que se quedaron sin comida, ya que se consideró demasiado peligroso para los comerciantes de alimentos y los carros de suministros ingresar al área. Hubo varios casos de saqueo y robo tanto por parte de Leaf como de Rock para reponer su reserva de raciones en la guerra. La lluvia era neutral, pero no significaba que Anso continuaría suministrando alimentos a las personas que luchaban en su tierra. En cualquier caso, el pequeño pueblo bien podría haber sido renovado completamente de madera. Las casas y estructuras de madera tomaron el lugar de edificios rotos y calles destrozadas. Además, el atún podía ver a la gente repartiendo carros de frutas y verduras. El atún no tenía idea de que se podía cultivar aquí. Era así como todas estas personas estaban sobreviviendo. Ni una sola vez Tuna consideró a la gente de la pequeña aldea como enemigos. Ella realmente había estado aquí antes y podía reconocer vagamente una o dos caras en la multitud de molienda. Estos eran aldeanos del país de la lluvia, y no deberían tener nada que ver con el enemigo que su unidad y Lorenzo habían encontrado para empezar. Tarareando para sí misma, Tuna escaneó el área con su chakra para sentir cualquier signo de peligro, pero nuevamente no encontró ninguno. Realmente estaba empezando a pensar que el señor Anso ya había matado a su posible atacante y que el capitán estaba siendo paranoico.
Había considerado que tal vez solo para ser vengativo, el arquero eligió bloquear el área en la muerte. El atún resopló y continuó explorando entrando en el pequeño pueblo. Tomó nota del zumbido casi surrealista de la multitud y se desconcertó momentáneamente. En ninguna parte de Rain los aldeanos habían tenido ese aire desde que comenzó la guerra, pero ella lo encontró aquí. ¿Qué era esa palabra, así? Esperanza. La gente aquí parecía esperanzada sobre el futuro. Serpenteando por la ciudad, Tuna no tardó mucho en ver una mansión de madera más grande en la distancia de la zona central del pueblo. Estando como estaba en un lugar que Tuna no recordaba en su memoria, su curiosidad la impulsó hacia adelante. Mientras tanto, mantuvo una vigilancia constante y mantuvo el sello de mano para crear un clon de agua al menor sonido del viento silbante. El ruido de un perno de acero invisible nunca llegó. El arquero puede estar realmente muerto. Tuna se apresuró, pero se mantuvo cauteloso de no exponerse fácilmente a una línea de visión. Finalmente, llegó a la mansión escondiéndose en los charcos de lluvia, sus ojos explorando alrededor del edificio antes de ser atraída por una fluctuación en el chakra. Luego, notó que varias hojas de papel volaban en el viento, seguidas de gruñidos de un grupo de 4 niños que se enfrentaban entre sí. Conan, Eitalo ya. Lo estoy intentando. Es demasiado rápido. Nagato, usa eso, jutsu de tierra que aprendiste. Hazlo hundirse. Yaiko, deja de hablar y haz algo. Te dije idiotas que es demasiado rápido. Oh. El interés parpadeó dentro de la mirada de Tuna cuando un grupo de niños en edad escolar se acercó a la vista. Fueron 3 contra 1, y el uno estaba ganando. Casi como si estuviera jugando contra los otros 3, pero poco le importó a Tuna que se arraigó mirándolos. Por su apariencia, parecían que ni siquiera habían entrado en la academia, pero aún así podían llevar a cabo técnicas avanzadas de shinobi. Uno era incluso caminar por el agua. Prodigios en este pequeño pueblo. Tuna pronto tomó una decisión sobre algo. Rain había perdido demasiado en esta guerra, pero todavía amaba a su país. Al final, lo que me vino a la mente fue la siguiente generación. Asegurándose de que realmente no hubiera ningún peligro alrededor, Tuna salió tentativamente del charco en el que se escondía y emergió antes de que el grupo hiciera niños. Hola, mocosos. Ella eligió revelarse, observando a los 3, tensa en alarma mientras ella misma se tensaba por si una flecha venía de la nada. No fue así que el atún estaba a salvo. Hubo un par de razones por las que decidió salir, una de las cuales tenía que ver con la impotencia de estar atrapada aquí con un shinobi enemigo, y la racionalidad de que probablemente no era la única. Estos niños fueron el mejor ejemplo. Así como ella y su unidad quedaron atrapadas en esta barrera de niebla, todos en esta aldea también lo estaban. Simplemente no lo sabían todavía, ya que Tuna no tenía dudas de que ninguno de ellos se atrevería a aventurarse fuera de este pueblo con la guerra en curso, o que el arquero incluso los consideraba un juego limpio. Más fundamentalmente, fueron los propios sentimientos personales de Tuna. Estos niños eran locales. El futuro de Rain. Si tal talento se aprovechara para el país, difícilmente podría imaginar la conmoción que le darían a la reputación de Rain en el próximo examen Chunin organizado por Iden-san en los próximos años. Gracias por leer y perdón por los retrasos. Próxima actualización. Fate Strikers. Patreon.com/Parcasios. Enlaces de libros. Fate Delegatividad. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z